Hola patitos, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez sobre Castillo Trampa Solitario número 2. Ya saben, el Castillo Trampa Solitario que lo hemos diseñado en el canal desde cero. Y claro, como pueden observar ya es nivel 60. No hace mucho que subió a este nivel y como quiera ya podemos seleccionar el equipo de guerra que va a utilizar. Otro punto que vamos a ver en este video va a ser en qué momento podemos hacer el intercambio de equipo de free to play a equipo de nivel 60. Pero bueno, en sí el equipo de guerra que voy a utilizar, el número 2, va a ser la opción 4 de equipo mixto y joyas que tengo en el canal. ¿Dónde puedo encontrar eso? Aquí lo voy a enseñar. Si se van al canal, en lo que es lista de reproducciones, van a encontrar acá Lord Móvil Castillo Trampa. Acá vas a encontrar lo que es la lista de reproducción del Castillo Trampa Solitario número 2. Es decir, todas las estampadas. Pero en sí los equipos mixtos están aquí, en esta lista de reproducción titulada Equipos de Guerra y Joyas. Bueno, en esta lista van a encontrar 4 videos, en la cual está titulado Opción 1 de equipo mixto y cómo colocar las joyas, Opción 2, Opción 3 y la Opción 4 que va a utilizar mi Castillo Trampa Solitario número 2. Entonces le invito a ver ese video y después se pasan por acá. Regresando al juego, este sería el equipo de guerra que va a utilizar el número 2. Por ahora, porque como pueden observar todavía tiene equipos de nivel 40. Me lo voy a enseñar desde la mano dominante hasta todo, hasta el accesorio. Vamos a comenzar con la mano dominante. Y utilizando la hacha de fuego ardiente en mítico, pero no puedo usar la gran espada de la escarcha porque está en verde. Como mínimo la espada de la escarcha debe estar en épico para que sea reemplazada. Bueno, acá se lo voy a enseñar más detallado. Por ejemplo, si se van acá donde está la hacha de fuego ardiente y lo ponemos aquí en mítico, la sumatoria que tiene lo que es ataque de caballería, infantería y lo que es artillería da un total de daño. En cambio, si se van para acá en la espada de la escarcha, lo ponemos en azul, que es por lo general que utilizan la gente. Hasta he visto que lo han utilizado hasta en verde. Si se dan cuenta, en azul da un total de daño. Y aún así no la supera lo que es el hacha de fuego ardiente de mítico. Tiene que estar como mínimo en épico la gran espada de la escarcha para que sea un reemplazo del hacha de fuego ardiente mítico. Bueno, entonces tengo que reunir los suficientes corazones de la escarcha para mejorar la espada. Vamos con el siguiente equipo que viene siendo el casco. El casco yo estoy utilizando la de abeja reina. Bueno, este casco lo pueden utilizar desde azul, no hay problema. Porque de todos modos tiene buenos porcentajes de ataque, de artillería y caballería y lo que es PS de ejército. Y este casco lo podemos mejorar fácil con el magnete reino. Bueno, vamos con el siguiente equipo que viene siendo la armadura. Y la armadura que estoy utilizando viene siendo la placa de cortafuego. Esta la tengo en verde, pero desde verde la puedes utilizar. Porque anteriormente utilizamos la del nivel 40, que este nivel 40 de verdad que es un poquito mala. Pero bueno. La armadura de cortafuego lo podemos mejorar lo que es el laberinto. Vamos con el siguiente equipo que viene siendo las piernas. En las piernas yo estoy utilizando esta falda de tormenta, en la cual pues necesitamos perlas encantadoras para irlas mejorando. Estas perlas las podemos conseguir lo que es en Magnate. Pero bueno, tenía el check de panal, hice el cambio con la falda de tormenta. Vamos con la mano secundaria. En sí aquí debería utilizar los mintones de invierno, pero estos mintones de invierno los necesito como mínimo en legendario, porque en sí la cimitarra lunar me da mejores porcentajes en la nueva solo trap. Te voy a explicar primero que es fácil mejorar los mintones de invierno en legendario. Todos los días tenemos 4 cofres de la bestia. Y la nueva composición del solo trap, si se recuerdan bien, defendemos con una cuña de rango. Por lo tanto, esta cuña de rango lo que hace es que la infantería esté atrás. Y los mintones de invierno nos da una defensa de infantería. Entonces ese porcentaje de defensa de infantería es por gusto que nos está dando estos mintones de invierno.
Bueno, aquí te voy a poner en taller a ver, comparar más que todo. Aquí tenemos en épico lo que es invierno de invierno. Tenemos 6.5 de ataque de artillería y 15.5 en lo que es PS de ejército. También nos da algo de defensa de infantería, pero esta defensa de infantería no es nada. Defensa de ejército 15.5%, en la cual, bueno, no es tan relevante. Lo que sí nos interesa aquí es el ataque de artillería y lo que es el PS de ejército, en la cual lo que es cimitarra lunar también nos da esos porcentajes. Si nosotros bajamos para acá lo que está la cimitarra lunar y observan aquí, ataque de artillería de 12.6%, lo que es PS de ejército 16.1% y lo que es ataque de máquina de asedio 19.6%. Bueno, me está dando mucho más porcentaje de ataque de artillería y lo que es PS de ejército. Entonces voy a seguir usando la cimitarra lunar. Vamos con el siguiente equipo que viene siendo los accesorios. En los accesorios pues tenemos la copa ambrosiaca. Viene siendo uno de los accesorios más fuertes en el equipo. Pero bueno, este accesorio me da ataque de infantería, artillería y también algo de PS de ambos lados, infantería y artillería. Lo que es PS de infantería no lo voy a utilizar para nada, solo voy a utilizar lo que es PS de artillería. Bueno, en esta opción 4 yo estoy utilizando dos copas ambrosiaca y lo podemos mejorar fácilmente con el magnete de reino. Invierte en algo de gemas y podrás mejorarlo. Si sale en tienda de gangas, pues invierte más gemas y podrás mejorarlo ya que sea en dos épicos. Yo tendré por ahora un azul y voy a utilizar una reliquia de la isla perdida en mítico. Una vez que tenga otra copa en azul, pues haré el cambio. Te voy a comparar una copa en verde versus una reliquia de la isla perdida. Y ten en cuenta que una copa nos da el PS de infantería que no nos lo vamos a utilizar, porque nosotros defendemos con una cuña de rango. Y la reliquia de islas perdidas nos da algo de PS de ejército, 3.5%, que es un poco más relevante en el sentido que ese PS de ejército engloba los tres tipos de tropas. O sea, cuando nos ataca con monstruito de paga, esos ataques de monstruito de paga caen en nuestra caballería, que viene siendo nuestro mayor ejército. Y este PS de ejército de 3.5% nos afecta tanto la artillería como la caballería. Entonces la reliquia de islas perdidas es mucho mejor que una copa en verde. Otro accesorio que yo estoy utilizando viene siendo el tambor. Este tambor nos da ataque de caballería y algo de PS de caballería. Y nuestra caballería es nuestro mayor ejército. Así que es una buena selección y así nivelo los tres tipos de ataque. Le voy a enseñar los porcentajes de cada tipo de tropa que tiene hasta ahora. Bueno, aquí tengo ataque de infantería de 295%. Ataque de artillería de 300%, ataque de caballería de 314%. Y acá tengo de ejército. Ejército tengo un 100%, pues no está nada mal. Otro dato, la meta aquí sería llegar a los 350%. Aquí ya tocaría mejorar en color, mejorar los equipos nivel 60, mejorar las joyas y así se podrá llegar a ese objetivo, que viene siendo 350%, ya sería muy bueno. Entonces yo solo estaba esperando que este castillo llegara a nivel 60 para mostrar el equipo de guerra y así finalizar esta serie y comenzar con la otra, que ya le había dicho cuál sería. Viene siendo la Baby Rey y Trampa, que ya aquí estos días les voy a traer el video de la introducción y cómo mejorarla. Entonces este sería todo por el momento, espero que te haya gustado este video y nos vemos para la próxima.